Y hoy día les voy a explicar cuáles son las 6 razones por las que el país se fue a la mierda. Son 6 razones por las que no solamente la elección que recién pasó, sino la elección anterior y los últimos 30 años han sido una caída constante en términos políticos. ¿Y qué te voy a decir? Sí, pero la economía ha ido para arriba. Claro, sí, efectivamente. Pero no estamos hablando de la economía. Estamos hablando de ganar terreno político. Porque las ideas que hacían funcionar esa economía, además de estar incompletas, imperfectas, llenas de errores y de hoyos, pero que funcionaban en la práctica a nivel de los números, a nivel del PIB, etcétera, no estaban siendo políticamente defendidas y por lo tanto perdían tanto popularidad como fuerza y arrastre a nivel de la metaformalidad durante todo el tiempo, hasta que lo perdieron por completo. Hoy en día, de hecho, es casi como lo contrario. Pasaron de ser, en los 90, las ideas del neoliberalismo, la metaformalidad que daba sentido a cualquier política pública y a cualquier legislación, a ser aquello que debe ser lo contrario de lo que guía las políticas públicas y las legislaciones. Llamamos una pequeña introducción para que entendamos esto acabo de decir, que el Estado es una institucionalización formal de las relaciones impropias, lo que significa que el Estado es una institucionalización, es decir, una cosa que se hace de forma repetitiva, que uno puede predecir cómo se va a hacer, cómo se va a actuar, no hay predictibilidad porque se hace siempre de una forma, es formal, es decir, hay una estructura y una forma, digamos, está escrito en unas leyes y en una constitución y en unos códigos penales, códigos legales, códigos procesales, etcétera, cómo se hace, ¿no es cierto?, esas cosas que se hacen siempre. Y luego hay unas relaciones que son impropias, es decir, que no son relaciones donde exista la comunión de conciencia, no son relaciones en las que estemos de acuerdo. Al ladrón no le preguntamos si está de acuerdo con meterlo a la cárcel o no. El Estado no se involucra en relaciones de propiedad, no establece comunión de conciencia. Hace cumplir la ley de la única forma que se puede, decir, a través de relaciones impropias. Entonces decimos que es una institucionalización formal de las relaciones de propiedad. Y dada esa definición que tiene nuestra doctrina, entendemos que esa formalidad, esa forma que tiene la institución a la que podemos atender revisando la normativa que la institución aplica, tiene necesariamente una metaformalidad, que sería el principio, el fundamento de la formalidad. En el Estado republicano, democrático, liberal, moderno, la principal metaformalidad es la metaformalidad democrática, que significa que, bueno, que la ley no puede ir en contra de lo que quiere la gente. Que la ley no puede ir en contra de lo que las grandes mayorías desean, quieren, exigen, etc. Eso se llama metaformalidad democrática. La forma del Estado está en la norma, pero la forma de la forma está en la metaforma, es decir, en la democracia, en ese caso. Y luego hay metaformalidades subalternas a la metaformalidad democrática que tienen que ver con ideas que toda la población tiene y que por lo tanto fundamentan la normativa subsiguiente. Porque dado que la metaformalidad democrática ya en sí es vacía, es decir, lo que piensa la mayoría, entonces tenemos que entender cuáles son los dispositivos culturales que la mayoría impulsa o tolera que sean impulsados por minorías para que éstas, ¿no es cierto?, se conviertan en metaformalidades subalternas. En el caso de que termina, ¿no es cierto?, el gobierno del mejor presidente que ha tenido Chile, don Augusto Pinochet Ugarte, comienza un periodo en el que la metaformalidad dominante, porque ha ganado el plebiscito del 88, es la democracia, es decir, la opinión de la mayoría, pero esa opinión de la mayoría está tildada, está sesgada por una cosmovisión culturalmente neoliberal, que le dice que aquí lo que se trata es de hacer tratados de libre comercio, generar empresa, industria para que aumente el PIB, aumente los salarios, liberalización de los mercados, privatización, etcétera. Esas son las ideas, los dispositivos culturales que se encuentran. Y por lo tanto son metaformalidad subalterna a la metaformalidad democrática en la situación en la que el país aparece, ¿no es cierto?, en el comienzo de este tramo político, de este ciclo político. Y este ciclo político termina el día de las elecciones, con esas ideas, con esa metaformalidad subalterna, que es la neoliberal, aplastada por una nueva metaformalidad que ya se estaba imponiendo a partir, ¿no es cierto?, ya de finales del primer gobierno de Piñera y principios del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que vendrían a ser la metaformalidad feminista, la metaformalidad indigenista y la metaformalidad globalista. Si bien la metaformalidad neoliberal no deja de ser globalizante en el sentido de la globalización, es decir, comprar cosas de afuera, vender cosas de afuera, la metaformalidad progre que viene a reemplazarla es globalista en el sentido de el poder, no de
el consumo y la producción, sino en el sentido de las instituciones que mandan. ¿Quién manda? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién manda? Las ONG. ¿Quién manda? La OMS. ¿Quién manda? La ONU. Antes eso era menos y más era el tema de las empresas, en términos de lo globalizante que son ambas metaformalidades. Y desde ese enfoque y entendiendo esos dos parámetros, digamos, desde los cuales parte y termina el proceso de 30 años que comienza en 1991 y termina en el año 2021, o sea, 30 años justito, vamos a explorar las 6 causas, las 6 razones, los 6 motivos por los que este ciclo terminó de esta única forma en la que podía terminar. Primer motivo, el gremialismo. El gremialismo es una filosofía política creada por el señor Jaime Guzmán Errázuriz. Jaime Guzmán originalmente estaba decantado por lo que podríamos llamar que es el nacionalcatolicismo, el falangismo, ese nacional corporativismo católico de principios del siglo XX, de José Antonio Primo de Rivera, de Ramiro Ledesma Ramos, ¿no es cierto?, que hace el primer inicio, da la fuente ideológica de los primeros años del gobierno de Franco. Pero a medida que van pasando los años 70, este señor Jaime Guzmán comienza a estudiar a los economistas liberales y se separa de su corriente ideológica original, de hecho se separa también de su maestro Osvaldo Rira y comienza a desarrollar una postura propia, algo que muchos hemos hecho, yo también, y su postura propia se llama el gremialismo. ¿Y cómo se define fundamentalmente el gremialismo? El gremialismo se define como la despolitización de los cuerpos intermedios. ¿Qué significa la despolitización de los cuerpos intermedios? Todo lo que se encuentra entre el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, los 3 poderes del Estado republicano y el individuo, la persona, deben ser organismos tecnocráticos, científicos, fuera de valores, fuera de política, sin aplicación de valores. Los valores los tiene el individuo, puede ser católico, evangélico, no sé qué, tiene sus valores. Los valores los tiene el gobierno, los jueces, el presidente y los diputados, pero las empresas, los sindicatos, las iglesias, los gremios, las corporaciones, las fundaciones, las ONG, las familias, los barrios, etcétera, las juntas de vecinos, los municipios, no pueden tener características políticas, deben estar divorciados de cualquier pensamiento que pueda ser valórico en un sentido político. Despolitización de los cuerpos intermedios. Esa ideología fue muy exitosa en lo que es la derecha chilena. El 50% del país, que históricamente ha tenido ideas más o menos centradas hacia la derecha, se empapó de la ideología gremialista y cuando ponían un negocio, una empresa, no había política en su empresa. Su empresa no revisaba si estaba, por ejemplo, Cencosud, que pertenece a un empresario de derecha, Horst Polman, contratando modelos para su publicidad que eran militantes del Partido Comunista y que por lo tanto entregaban parte del dinero de los millonarios salarios que Horst Polman le pagaba al Partido Comunista. Horst Polman no podía mirar eso. Su esquema político estaba sesgado. Él no podía ver política en los negocios. Y así puedo dar 1000 ejemplos. Cuando Fruna les regaló todos los insumos para su tremenda fiesta que hicieron Beno Espinosa con el Socias y todo lo demás, donde todos los comunistas se dedicaron a pasarlo bien en esa fiesta que hicieron en el Teatro de la Universidad de Chile, el señor de Fruna, que no es una persona de izquierda, es una persona de centro derecha, no podía darse cuenta que estaba fortaleciendo a la izquierda, porque estaba infectado de un virus ideológico gremialista que le decía: esto no tiene nada que ver con política, aquí estamos haciendo negocios. Así fue como se perdieron todos los sindicatos, se perdieron todos los gremios, se perdieron todos los centros de alumnos, se perdió la familia. Lo normal es que un padre de derecha le enseñe a pensar como persona de derecha a sus hijos, después del almuerzo, en las reuniones familiares, etc. Pero de acuerdo a la mentalidad gremialista, la familia no puede tener que ver con política. Entonces ese padre dejó que el profesor lo infectara con ideas comunistas al niño y no fue capaz de guiarlo por el buen camino.
El gremialismo infectó la mente de los padres, infectó la mente de los obreros, infectó la mente de los sacerdotes, infectó la mente de los pastores evangélicos, que además decían, cosa que esto pasa solo en Chile, en ningún otro país, es que los pastores evangélicos digan que porque Romanos 13 dice que la autoridad la pone Dios, entonces no hay que meterse en política, no hay que votar. Gente dice, oye, faltaron como 5 millones de personas que votaran. Bueno, por ahí están los evangélicos, que los pastores les predican que por ningún motivo voten, que es casi que pecado mortal ir a votar, porque es meterse en el gobernante y el gobernante lo pone Dios. Mentalidad gremialista, ajustada a la Biblia en función de una interpretación antojadiza, como todos los protestantes. Esos espacios fueron obviamente conquistados. Y fueron obviamente conquistados porque esos espacios son necesariamente políticos. Y siendo necesariamente políticos, si tú renuncias a ellos, otro los va a ocupar. Vamos a pasar a la causa número 2. El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II normaliza que la Iglesia Católica sea progresista. Niega la defensa de la propiedad privada que hace la Rerum Novarum. Hace un subterfugio de que la propiedad tiene un destino en lo universal. Y que por lo tanto, aquel que ha obtenido algo legítimamente, que la Rerum Novarum decía la propiedad no puede ser violada, la persona debe ser quedada con su propiedad. El Concilio Vaticano II va y dice, no. Si la persona no está usando sus cosas y hay otro que la necesita, esa persona la está robando. O sea, convierte a la iglesia en una iglesia católica comunista. Y de ahí que en las últimas marchas por la legalización del aborto en Chile hayamos visto a ese grupo de 10 o 15 monjitas que son las católicas por el aborto. Pero hay un punto mucho más importante. La iglesia católica, que es la razón de la existencia de las naciones hispanas, los países del mundo hispano no existen porque sí, existen porque son católicos. Si no, no tendrían sentido en términos de su identidad. La Iglesia Católica, que por lo tanto siendo la fuente de la identidad cultural y de la identidad política de los países hispanoparlantes, determinó en el Concilio Vaticano II que en realidad para irse al cielo no había que ser católico, sino que bastaba con ser buena persona, contradiciendo al mismo Jesucristo que dice, el que no come, si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús lo está diciendo, hay que comer su carne y beber su sangre, y eso es la transustanciación que ocurre durante la misa. Y para que ocurra la transustanciación, el sacerdote debe tener su sesión apostólica, debe venir de los apóstoles de Jesús, porque fue sobre ellos que Jesucristo sopló directamente el Espíritu Santo. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica al decir, para salvarse basta con ser buena persona. No hay que confesarse, no hay que confesar los pecados, comer la carne, beber la sangre y bautizarse. No, basta con ser buena persona. Así la Iglesia dejó de predicar, dejó de defender la fe, dejó de expandir el mensaje que Cristo lo mandó a expandir, lo mandó a enseñar, a catequizar, a expandir su mensaje, su noticia, a evangelizar a las personas. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Dijo, pero si se van al cielo los buenos y se van al infierno los malos, así que ¿para qué les vamos a ir a enseñar lo que dijo Jesús? Se detuvo, con el Concilio Vaticano II, la defensa de la fe. Se detuvo la confesión de fe. La gente dejó de decir yo soy católico y ser católico es importante. Y la gente dejó de proclamar y enseñar el catolicismo. Y por lo tanto, claro, frente al vacío de prédica, frente a la inacción de los sacerdotes, frente a la inacción de la iglesia, vencieron. No solo el protestantismo, por ahí los protestantes van a decir, ay, nosotros agarramos una parte, sí, y Satanás también. Y el nihilismo también. El vacío también, el homosexualismo, el lesbianismo también ganaron su terreno. Las drogas ganaron también su terreno. El divorcio, la bestialidad ganaron su terreno. No solamente ustedes aprovecharon esa pasividad de la Iglesia Católica, también el demonio metió su cola en esa gente que ya no tenía nadie que lo guiara por el buen camino. Pasamos al tercer punto, el liberalismo. El principal y tal vez el único error del liberalismo, el problema que ese error que atraviesa toda su doctrina política, es su función desintegradora, que destruye el tejido social. Trata al ser humano como individuo, no le reconoce su identidad y no le reconoce su mérito, no le reconoce ninguna moralidad, se plantea desde la neutralidad. Quede una neutralidad, un vacío, una indeterminación. Si usted, señor, de pronto es algo, entonces usted ya no es libre.
porque siendo algo está obligado a hacer algo y no cualquier cosa. Si usted, señor, es hijo de, primo de, tío de, sobrino de, y tiene usted una genética determinada, que además, ¿no es cierto?, contiene unos cromosomas que son X, Y, entonces usted, señor, no puede ser mujer. Y usted, señor, no puede ser japonés, como le dio mucho hace tiempo y ahora se creen coreanos. Usted no es coreano, señor. Usted tiene una identidad, pero en tanto el liberalismo lo trata como individuo, él puede jugar a ser mujer japonesa o mujer coreana, desconociendo sus raíces, rechazando su identidad, porque si uno tiene una identidad, uno ya no es libre, porque el momento que uno tiene una identidad, uno es algo, y ser algo significa que no puedo ser otra cosa. Y de ahí deriva el número 4, las drogas, el estilo de vida del carpe diem, vivamos el aquí y el ahora, el consumo. Ningún sistema económico se sostiene cuando la gente se dedica a gastar más de lo que tiene. El sistema fue incapaz de decirle a las personas, el sistema consumista liberal no puede decirle a las personas, no puede, que tienen que consumir menos, porque el sistema se basa en el consumo y si las personas consumen menos, el sistema se les cae a pedazos. Pero la verdad es que hay que consumir menos de lo que ingresa. Siempre hay que consumir menos de lo que ingresa. Es que yo gano tan poco que no me alcanza. Señor, le aseguro que si yo reviso sus cuentas, usted está gastando dinero en cosas que no necesita y que si nosotros hacemos un arreglo por aquí y por acá, le alcanza. Todo sistema económico, ya sea el comunista, capitalista, socialista, neonazi, lo que sea, requiere para que sea sostenible en el mediano y en el largo plazo, mejorando de forma constante el nivel de vida de las personas, que se consuma menos de lo que se produce y no más de lo que se produce. Así de simple. Esa es una ley de la lógica. No podemos traer pan del futuro para comerlo hoy día. En algún momento nos quedamos sin pan del futuro. El carpe diem. Vamos a vivir el hoy. Vamos a bailar a la discoteca. Vamos a pasarlo bien. Sexo libre. Viene, ¿no es cierto?, de la 2. La 2 ahí está importante. La principal religión del país dejó de predicar. Pero la mayoría que hizo se fue a la discoteca a consumir cocaína y pasta base. ¿Qué hizo? Se fue a la discoteca a bailar y a tener sexo libre y desalocado. Se fueron al mall y se compraron, endeudaron con la tarjeta de crédito para comprar unas zapatillas que no necesitaban a 28.000 cuotas con un interés estratosférico. Porque cuando te falta Dios, te falta todo. Gente gastando plata que no tiene en cosas que no necesita. Parece un meme, pero es verdad. Lo que nos lleva a la causa número 5. Expectativas falsas e incumplibles de un nivel de vida y de consumo. El sistema nos mostró incansablemente, nos mostró y no se cansó de mostrarnos y de enrostrarnos unos lujos y unos estilos de vida que las personas no pueden alcanzar. Frustración generada en las personas y también un impulso de consumo para autovalidarse, el hecho de que los medios de comunicación se dedicaran a mostrarle cómo vivían los raperos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Cómo vivían las Kardashian, estilos de vida inalcanzables para tener a la gente consumiendo, tomando malas decisiones económicas y alejados de Dios. Y la causa número 6. Las mentiras históricas, el indigenismo, el antihispanismo, la no defensa del legado, el desarraigo popular y el silencio de la verdad. Y lo explico. Cuando se permite que Jorge Baradit diga las mentiras que dice en la televisión y en sus libros, y no salió nadie, ni una sola persona, a decir estas cosas son mentiras, y a escribir un libro y documentar que estas cosas son mentiras. Cuando humoristas como el señor Benito Espinosa dicen que los españoles cuando llegaron a América eran tierraplanistas todavía. Bueno, todos sabemos que el tierraplanismo se acabó en el periodo helenístico y poco antes, en el periodo clásico de Grecia. Ya no había terraplanismo. El terraplanismo es algo de ahora. Pero esa mentira que inventaron los holandeses sobre los españoles, en parte de la leyenda negra y todo lo demás, se ha permitido que se repita sistemáticamente, una de las tantas. El indigenismo nos dice que los indígenas son mejor personas que los conquistadores españoles, a pesar de que ellos maltrataban sistemáticamente a sus mujeres, a pesar de que vivían en sociedades totalmente atrasadas, donde la violación era algo normal,
A pesar de que vivían en sociedades constantemente en conflicto entre ellas y a pesar de que la enorme mayoría de los pueblos indígenas del continente se convirtieron voluntariamente al catolicismo y abrazaron voluntariamente la civilización occidental. De ahí viene el mito de las indias violadas, el mito de que en Chile los mestizos son hijos de indias que fueron violadas por españoles, y es mentira, porque las mujeres indígenas se casaban con los españoles. Violación habrá habido, y como ha habido siempre, sobre todo violación por parte de los indígenas a las mujeres criollas y mestizas que vivían en la ciudad de Concepción, que cada 20 o 30 años tenían que aguantar que llegaran las hordas de araucanos y de reches a quemar sus viviendas y violar sus mujeres. De ahí se deriva un antihispanismo, un asco con todo lo europeo, con lo que nos ha hecho ser quienes somos. Hay un desarraigo popular. Nadie defiende el legado. No somos hispanos, nos desarraigamos de nuestra identidad. Coincide con los puntos anteriores. No hay identidad. Nosotros no somos nosotros somos cualquier cosa. Y vemos gente de ojos claros y de pelo rubio diciendo que son indígenas. El hijo de la Pamela Giles inventando que en el mundo araucano reche antiguo se aceptaba a los transexuales, lo cual es históricamente equivocado. Los mataban de inmediato y hasta el día de hoy en las comunidades indígenas lo matan. No hay defensa del legado, no hay defensa de la historia y nos volvemos contra nuestras propias raíces. Entonces el pueblo se desarraiga porque se le ha mentido, se vuelve contra sí mismo, contra su propia identidad, porque la verdad está en silencio. Tenemos 30 años en que la verdad estuvo en silencio. Hay otras causas que son más inmediatas, pero estas son las causas profundas y originales de la destrucción de Chile.